Bien, muy buenas noches para todos. Hoy damos comienzo con esta nueva sesión. Como siempre arrancamos con nuestra guía de aprendizaje, perdón, con nuestro cronograma de actividades. Para la presente semana arrancamos con una actividad de aprendizaje nueva que se llama aplicar estándares de codificación, así como lo tenemos en pantalla. Comenzamos un resultado nuevo de aprendizaje que es codificar el software de acuerdo al diseño establecido. Y para esta semana tenemos una única evidencia, que es esta que tenemos en pantalla, que se llama codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. ¿Listo? Si vamos a nuestra guía de aprendizaje, que la tenemos aquí, acá tenemos lo que es la descripción de la actividad de aprendizaje, que dice que esta se centra en la descripción del plan de trabajo que se debe definir según las características del software a desarrollar, detallando estándares de codificación y lenguaje a utilizar. Bien, en este documento relaciona uno de los materiales que tenemos en la plataforma en Sajuna, que se llama Construcción de aplicaciones con Java, que ya la vamos a ver, en donde está la descripción de toda la parte temática que se debe tener en cuenta para poder desarrollar las evidencias de esta y la evidencia de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, la primera, que es codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto, y tenemos la siguiente descripción. Entonces, teniendo en cuenta las características a desarrollar, del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Elementos a tener en cuenta. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico del plan de trabajo para la construcción con tecnologías seleccionadas, entre otros. Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Aquí está donde yo insisto con lo de Git y esto se les va a seguir solicitando. El código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, nombramiento de métodos, nombramiento de clases, nombramiento de paquetes. Debe tener funciones de inserción, consulta, actualización o eliminación. ¿Listo? Entonces, deben hacer un código con esta herramienta que tiene aquí está, con el JDBC, aquí está, para enlazar una base de datos y poder manipular una tabla de esa base de datos con esa herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Definiendo esto, ¿vale? Estas son las funcionalidades básicas que se tienen dentro de una manipulación de una base de datos que ustedes ya las conocen, ¿no? Entonces, insertar, consulta, actualización, eliminación. Productos a entregar, carpeta comprimida que debe contener los siguientes archivos. Archivos del proyecto, archivo con enlace del repositorio, es decir, que tiene que estar montado en GitHub. La carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y el número de la evidencia, así como aparece en pantalla. Bien, entonces se debe agregar un documento tipo zip o tipo RAR. A esos dos documentos que les están solicitando no son pesados, así que no hay ningún inconveniente en enviarlos, pero por favor tengan en cuenta de comprimir bien los archivos. ¿Saben comprimir archivos, no? ¿Sí o no? Sí, Dewey, ¿todos bien? Olga, ¿segura que sabe hacerlo? Jonathan, ¿sí? Sí, señor. Olga, ¿claro? Sí, ¿Y Andrea señor. sabe? Sí, perfecto. Olga, ¿sí, no? Bien. Sí, profe, gracias. Listo. Acá tenemos nosotros el material, ¿sí? En donde tenemos una descripción de lo que se debe realizar. Entonces, lo primero acá tenemos una pequeña introducción sobre qué es esta construcción de aplicaciones con Java. Acá tenemos lo que es Java con JDBC y acá tenemos una descripción. Entonces, JDBC es la herramienta, ¿sí? O esa librería que se le descarga con base de Java para poder manipular todo lo que son las clases y las interfaces para establecer conexiones con sentencias SQL y procesar los datos de una base de datos relacional.
¿Listo? Entonces, ojo, con esto solo se utiliza para poder manipular bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, JDBC se cataloga como el puente entre una aplicación de Java y un servidor de bases de datos relacionales, así como lo tenemos en pantalla. Entonces, a cara del usuario se tiene una aplicación desarrollada con Java mediante esta herramienta que se llama JDBC, que la tiene el cliente, hace esa relación de la comunicación entre la base de datos y el usuario, que es el que la está manipulando. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las funciones que se puede generar, de manejar manualmente las conexiones y desconexiones. Perdón, estas son las acciones que se deben tener en cuenta, con cuidado, perdón. Entonces, manejar manualmente las conexiones y desconexiones de las bases de datos, ser cuidadosos en la escritura de las sentencias SQL a ser ejecutadas en el servidor, conocer las relaciones existentes en el modelo de base de datos a manipular y conocer las características de las bases de datos, ya que esto podría generar una afectación en las consultas. Aquí hay otras advertencias, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta y que es importante, para tener presente, entonces, cada sistema de gestión de base de datos provee de su propio JDBC para la manipulación de sus sistemas con la aplicación Java. Dependiendo de la base de datos a las que se desee conectar, se debe descargar el driver JDBC correspondiente. Bien, importante. Esta tabla muestra las direcciones oficiales para descargar el JDBC driver para las bases de datos relacionales más utilizadas comúnmente en la industria de software. Entonces, acá está en la tabla de datos cuáles son los enlaces para poder tener esos drivers, para poder manipular esas bases de datos mediante esa herramienta. ¿Listo? Entonces, si van a trabajar con MySQL, SQL Server, ¿sí? Oracle, base de datos, Postgre o DB2 de IBM. ¿Listo? Ya eso lo vamos a mirar. Clases e interfaces en Java. Entonces, tenemos acá que además de tener a disposición el driver de JDBC correspondiente para la base de datos que se desea conectar, se requiere de un conjunto adicional de clases e interfaces para hacer uso de ese driver, para lo cual es necesario importar algunos paquetes como java.sql o java AXSQL. Bien, acá está cómo se hace la conexión y aquí está lo que es la explicación de cómo es que se hace esa conexión con esa base de datos. Previo a poder realizar esta conexión, se necesita de una serie de aplicativos instalados en el equipo para poder realizar esa conexión. Entonces, necesitamos nosotros de un IDE o una herramienta de programación o de codificación para poder hacer esta conexión. Normalmente utilizamos Visual Studio Code, pero hoy vamos a utilizar otra como para darle una dinámica diferente. Necesitamos un sistema gestor de local para montar esta base de datos que es XAMPP, ¿sí? Y básicamente eso es lo que nosotros tenemos, ¿bien? Para descargar NetBeans, entonces, ya me acordé, y los drivers. Entonces, para descargar NetBeans, vamos nosotros acá al navegador, vamos acá a descargas, descargamos Apache NetBeans, aquí está, ¿listo? El .zip, y hacemos la instalación que se hace normalmente. ¿Listo? Ese es un entorno nuevo, que es el que nosotros tenemos acá, en donde nosotros podemos hacer la codificación de software mediante una herramienta diferente, que es esto que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos un entorno muy similar, que tenemos acá una barra de herramientas. Acá tenemos nosotros lo que es la barra de navegación de los elementos, pues, donde nosotros estamos ejecutando nuestros proyectos, ¿sí? Acá tenemos la codificación de los proyectos y acá podemos nosotros hacer la inclusión de los elementos para
poder hacer nuestras pruebas o nuestros funcionamientos. XAMPP es más sencillo. Estamos nosotros acá. Lo descargamos. Aquí está, ¿sí? Para el sistema operativo y para el tipo de procesador que nosotros estamos utilizando. Bien. Ahora, hay una herramienta adicional que se tiene que instalar, que es un conjunto de archivos o de APIs que se necesitan para que NetBeans tenga la capacidad de poder hacer esa conexión entre el aplicativo y esa base de datos. La base de datos nosotros la vamos a utilizar de manera local, ¿sí? Mediante esta herramienta o este gestor que tenemos acá para poder realizar esa conexión. Esa conexión se realiza de la siguiente manera. ¿Dónde está esto que tenemos aquí? Permítame un segundo porque aquí se me perdió un datico. Nosotros tenemos que hacer el enlace. Está esa tabla, qué raro. Permítame un segundito, yo miro acá bien la línea que yo me estoy referenciando. Aquí está. Esta es la forma en que se realiza la conexión, ¿sí? Entre ese aplicativo de Java a esa base de datos de esta manera. Entonces, activamos el protocolo de esta forma, perdón, el driver. Acá establecemos el protocolo que es el tipo de base de datos que nosotros vamos a hacer y aquí se hace el detalle de la conexión del servidor. Cuando nosotros hacemos esto, aquí nosotros tenemos que especificar cuál es el puerto de ese servidor local que nosotros estamos corriendo por aquí, ¿no? Cuando ustedes lo inician, aquí aparece un número, este número es el que nosotros utilizamos, ¿sí? Dentro de ese sistema o ese gestor de esa base de datos, que es como lo que tenemos aquí en pantalla. Bien, el último detalle que se está solicitando ahí, ¿sí? Es el nombre de la base de datos que nosotros estamos utilizando para poder hacer esa conexión. Previo a poder hacer esa conexión, nosotros entramos acá, aquí ya la tenemos nosotros funcionando el servidor de esta base de datos. Aquí tenemos las diferentes bases de datos que nosotros estamos utilizando. Hay que hacer el llamado de la base de datos que nosotros vamos a utilizar o que vamos a hacer funcionar dentro de esa conexión, en ese llamado que tenemos ahí, en el código que nosotros vamos a desarrollar. Bien, una vez nosotros tengamos instalado eso y tengamos descargados los drivers, eso solo hay que descargarlos, ya les voy a explicar de qué maneras que se hace o se realiza esa conexión. Entonces, abrimos nosotros nuestro NetBeans, vamos a archivo, generamos un nuevo proyecto y en nuevo proyecto vamos a abrir, ya les digo cuál, una aplicación de Java. ¿Listo? Le damos nosotros en siguiente. Le damos nosotros el nombre del proyecto, entonces JDBC. Le definimos nosotros la ruta o el directorio del proyecto y le damos nosotros en finalizar. Cuando nosotros abrimos ese proyecto,
él nos genera a nosotros una estructura base en donde nosotros vamos a realizar ese código, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá una relación de licenciamiento, los paquetes básicos de funcionamiento, ¿listo? Y la clase principal de funcionamiento que nosotros tenemos aquí. Bien, acá adentro nosotros tenemos las diferentes dependencias o los diferentes directorios en donde nosotros vamos a agregar cada uno de los elementos que nosotros vamos a poder utilizar dentro de ese desarrollo que nosotros ahí estamos realizando. Bien, cuando nosotros hacemos esto, aquí ya podemos nosotros descargar ese driver que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para eso entonces o accedemos por acá por el enlace que nos aparece aquí en nuestra herramienta del material de trabajo o le colocamos acá JDBC driver MySQL. Entramos acá y entramos al mismo entorno. Cuando nosotros vamos acá, vamos a colocarle plataforma independiente, descargamos el .zip, ¿listo? Y acá le decimos que solo comenzar a descargar y él nos genera ese zip que es el que nosotros vamos a agregar dentro de ese proyecto. Al descargar ese zip dentro del proyecto y una vez estando acá en la herramienta que nosotros estamos utilizando dentro del desarrollo, dentro de la programación, aquí en la carpeta de librería le damos nosotros agregar jar folder y aquí nosotros ya vinculamos ese elemento que acabamos de descargar para que se descompriman todos los paquetes de la librería, ¿sí? Que son los cuales los que nosotros vamos a utilizar. Bien, para que esto por favor lo tengan muy en cuenta. Nosotros vamos a utilizar los elementos o algunos de los elementos que tenemos en esa librería para poder realizar esa conexión. Ahora, esa conexión tiene diferentes etapas o diferentes paquetes que nosotros vamos a utilizar para poder realizar esa conexión. ¿Listo? Andrea, ¿se le activó la cámara? Sí, profe. Vale. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es agregar los elementos que se necesitan para poder hacer esa conexión entre este aplicativo Java y esa base de datos que nosotros estamos gestionando. Entonces, en la parte de acá arriba, un momentico, me organizo acá. Vamos a comenzar haciendo esa conexión. Bien, entonces, aquí dentro de la clase principal, acá, vamos a empezar a definir cuáles son las variables o los elementos que nosotros necesitamos para poder realizar esa conexión de estos elementos. Permítame, me organizo un poco acá para poder gestionar esto. Bien, entonces acá vamos a definir un usuario.
Entonces un string user, que es el que va a realizar la conexión. Vamos a utilizar el permiso de administrador en este caso para el desarrollo del ejemplo. Vamos a definir un string para la contraseña, password, y vamos a definir entonces aquí lo que es la cadena de la URL, que es la que va a realizar la conexión bajo la estructura que les mencioné hace un rato. Entonces comenzamos con el JDBC, dos puntos, MySQL, localhost, el puerto, y el nombre de la base de datos en la cual nosotros vamos a hacer esa conexión, que es, ya se las voy a mostrar, aquí está. Vamos a llamar a esta que se llama ejemplo clase, ¿listo? Aquí está, cursos, estudiantes, matrícula, vamos a llamar a esta base de datos. Bien, entonces vamos acá. Ejemplo clase. Bien. Una vez estemos nosotros acá, vamos a entablar la comunicación que se tiene que realizar entre esto ¿sí? Y esa base de datos que nosotros estamos llamando allá. Entonces, para eso nosotros utilizamos el try catch, que es el que hace ese testeo de esa conexión, para que si se hace, pues se ejecute de manera correcta esa conexión, y si no se realiza, pues que me despliegue a mí un mensaje de alerta de que las cosas no están sucediendo, ¿sí? Para poder operarla o poder manipularla. En la parte de acá arriba, en donde tenemos nosotros lo que es la apertura de la conexión y la ejecución segura, entonces dentro del paréntesis nosotros definimos los recursos que se necesitan para poder hacer esa conexión. Esos recursos que se necesitan para poder hacer esa conexión se definen a partir del acceso del usuario, la contraseña y la URL que nosotros vamos a conectar para ese funcionamiento de ese JDBC, ¿no? Entonces, definimos acá lo que es el usuario, perdón, la URL, el usuario, la contraseña. Todo esto se realiza mediante la definición de un objeto, que es el que se va a encargar en hacer esa conexión, ¿sí? Entre estos elementos, que es un objeto de tipo connection, la vamos a llamar con, y aquí le vamos a definir los parámetros. Bien,
Entonces, driver manager punto get connection. Y aquí enviamos nosotros estos elementos. El problema que me está generando acá, o el error que se está efectuando, sucede porque nosotros, para poder utilizar este elemento que nosotros tenemos acá, tenemos que agregar una serie de elementos, ¿sí?, de librerías para que esto funcione de manera adecuada. Entonces los vamos a agregar acá. Bueno. Bien. Acá los tenemos. Listo. Bien. Cuando ya estos elementos se han agregado de la forma correcta, entonces internamente nosotros ya tenemos la conexión, y lo que nosotros vamos a hacer es que aquí adentro, cuando la conexión ya está realizada, nosotros vamos a hacer el llamado de los elementos, ¿sí?, que nosotros vamos a desplegar o vamos a demostrar dentro de esa herramienta. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacíamos esto en la gestión de ese sistema de base de datos relacional, nosotros mediante esas sentencias o unas líneas de código, nosotros hacíamos el llamado de esas funciones, ¿no? Entonces con select, insert y todo esto es lo que nosotros hacemos para poder hacer esto. Entonces vamos a definir aquí la forma o la sentencia que se tiene que definir ese llamado, ese elemento, que la vamos a llamar SQL, y adentro y entre comillas vamos a hacer ese llamado como nosotros ya lo conocemos, ¿no? Entonces, mediante ese funcionamiento select de la tabla cursos, vamos a hacer nosotros ese llamado. Cuando nosotros hacemos ese llamado, necesitamos definir un objeto especial para poder recoger esa información que se está haciendo, o esa manipulación, o de esa tabla, de esa base de datos que nosotros estamos haciendo. Entonces generamos una variable nueva de tipo statement, que la vamos a llamar STMT. Acá vamos a tomar esa conexión, punto, la creamos. Y el resultado que es otro objeto que lo tenemos acá, lo recibimos de esa manipulación de esa conexión, que es mediante la conexión de ese statement que tenemos nosotros allá arriba, y le hacemos nosotros ese envío o esa ejecución de esa sentencia SQL para poder hacer el llamado, ¿sí?, de esa tabla que nosotros estamos gestionando dentro de esa base de datos. Retomemos lo que nosotros acabamos de hacer acá. Definimos nosotros la sentencia SQL para poder hacer el llamado a la gestión de esa base de datos. Bueno, ¿sí? Generamos nosotros una variable nueva de tipo statement, que es la respuesta de esa conexión entre el aplicativo Java, ¿sí?, y la base de datos que nosotros tenemos o que estamos corriendo. Recuerde que para que esto exista, obviamente esta conexión tiene que existir acá, bajo estos parámetros que tenemos nosotros acá arriba. ¿Listo? Luego, mediante esa conexión ya establecida, hacemos nosotros ese envío o ese llamado que nosotros estamos haciendo de esa sentencia SQL, que es la que tenemos acá, y eso lo vamos a recibir en esta variable RS, que en este caso vamos a tener
esta tabla de datos que nosotros tenemos aquí. Lo que sigue es mostrarla. Entonces, vamos a hacer acá ese despliegue de esa información. Ese despliegue de esa información lo hacemos mediante una sentencia while. En esta sentencia while tomamos el resultado y comenzamos a recibir todos los datos que se están generando o que se tienen dentro de esa tabla, en esa base de datos. Mediante esta función que tenemos acá, next, o sea, quiere decir que mientras que haya algún dato siguiente, él va a quedarse mostrando una información. ¿Cuál es la información que se va a mostrar? Entonces, dentro del terminal de nuestro NetBeans, va a comenzar a desplegar cada uno de los datos de la información de esa tabla que nosotros tenemos ahí en pantalla. Entonces, systemout.println, entre paréntesis y entre comillas, mostramos el identificador de la tabla, rs.getString, nombre, más perdón, aquí es ID. Lo que estamos nosotros haciendo aquí es que estamos tomando nosotros línea por línea de cada uno de los elementos que estamos recibiendo de esa tabla que estamos haciendo, estamos ejecutando en esa en esa base de datos, ¿no? Nombre, y por último el correo. ¿Qué estamos nosotros haciendo acá? Entonces, estamos nosotros haciendo la conexión con la base de datos que se llama ejemplo clase, está entrando a la tabla que se llama cursos, cursos, y está comenzando a tomar cada uno de los datos que tenemos aquí. Entonces está tomando el identificador, el nombre del curso y el último se llama descripción. Aquí estoy cometiendo un error, corrijámoslo de una vez. Bien, entonces estamos desplegando esa información para hacer ese llamado que tenemos nosotros ahí.
Si la conexión no se hace, entonces vamos a desplegar un mensaje de que esa consulta o que la conexión no está funcionando de manera correcta, entonces desplegamos nosotros un mensaje. Este ejemplo que tenemos nosotros aquí es un ejemplo básico de cómo es que se realiza esa conexión entre una base de datos y un aplicativo de Java. ¿Listo? Así como lo tenemos nosotros aquí en pantalla. Lo que nos corresponde ahora es ejecutarlo. ¿Listo? Aquí me va a generar un error. Queremos a ver. Aquí el error que me está generando es que este código no tiene la conexión del JDBC. Denme un segundito. Aquí está. No sé si han estado en los hoteles. ¿Cómo? ¿Quién abre el micrófono? Aló. ¿Quién abre el micrófono? No sé si de pronto me estaban preguntando Qué algo. pena, es que no escucho, sí que no escucho nada. ¿Los demás no me están escuchando nada? Yo sí, Yo sí lo profe. escucho. Miren, la situación que pasa aquí es lo siguiente. El error que me pasaba en el ejemplo es que aquí no tengo yo el importe de esas librerías. Bien, para poder hacer ese importe de esas librerías, como generé el proyecto, debo generarlo yo el proyecto inicialmente. Ya les voy a mostrar de qué forma. Es así, como una aplicación de Java. Aquí adentro ya le puedo hacer el importe de las librerías. Y puedo ejecutar el código sin ningún problema. El error que había cometido era que había creado mal el proyecto base. Bien. Démosle acá, eliminar. Sí. Acá está. Listo, y ahí ya funciona como se debe hacer. Copiemos el código. Y aquí nosotros ya lo podemos ejecutar. ¿Listo? Si ustedes miran acá nosotros ya podemos visualizar cada uno de los elementos de esa base de datos que nosotros tenemos aquí. Entonces está Java básico, bueno, aquí está correo, pero no debería ser correo, y nombre y la descripción. ¿Listo? Arreglémoslo aquí. Ya. Los errores que aparecen acá, estas letras así, es porque se están utilizando caracteres especiales con tildes y todo este cuento, ¿no? ¿Sí? Pero así es como funciona esa conexión.
¿La evidencia en qué consiste? La evidencia consiste en lo que ustedes tienen que realizar, es que tienen que hacer el llamado de las otras sentencias, ¿sí? Para generar esa inserción, esa eliminación y esas otras funcionalidades para la gestión de esa base de datos. Lo que deben ustedes averiguar, igual la información está dentro del material complementario que ustedes tienen, ¿sí? Es cómo es que se debe realizar en la parte de acá del terminal del NetBeans para poder capturar los datos, ¿sí? De las otras funcionalidades. Por ejemplo, si es eliminar, entonces que eliminen la línea correspondiente al ID que ustedes están realizando, ¿sí? Pero así es como se realiza esa conexión y esta es la manera adecuada en que se debe realizar. O sea, deben modificar es de acá hasta acá. Bien, ¿preguntas? Acá no hay material complementario. O sea, no hay material complementario, me refiero a lo que yo les envío a ustedes a veces cuando generamos presentaciones o eso, porque esto ya es netamente práctico. ¿Listo? Entonces deben apegarse a lo que entendieron hoy, deben apegarse al video y a la información que tenemos nosotros ahí en la plataforma y obviamente hacer la práctica de esto que tenemos nosotros acá. Por favor, si van a revisar la información que tenemos nosotros acá en Sajuna, solo necesitan hasta este punto de aquí, ¿no? El primer tema que dejaba con JDBC. ¿Listo? Este que sigue a Carlos de Servlets, esto es otro cuento, que eso lo vamos a ver después. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? Profe, hay que hacerlo en NetBeans, que eso se dice. Sí, háganlo por ahí, porque ustedes también tienen que tener la habilidad de poder utilizar otras herramientas de desarrollo, Olga. O sea, tienen que instalar lo que les dije inicialmente, señor. Para que el NetBeans funcione, hay que instalarle algún otro complemento. No, señor. Usted lo instala y le da los complementos que aparecen ahí dentro del sistema de instalación y ella funciona. O sea, con el instalador que ustedes tienen desde la página oficial, eso funciona de manera perfecta. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con la generación del puerto. ¿Sí? Este puerto es el que ustedes tienen que definir para la administración de esa base de datos. Lógico, como ustedes en sesiones anteriores ya gestionaron, ya hicieron una base de datos, ya la crearon y todo este cuento, ustedes ya saben montarla dentro de este sistema, de este servidor local, para poder hacer ese funcionamiento de esa base de datos y poder llamar esas tablas, ¿no? O sea, aquí ya estamos empezando a recopilar toda la información de lo que hemos estado desarrollando hasta el momento. Aquí ya comienza lo bueno. Y no se olviden que esto lo tienen que hacer en un repositorio en GitHub. Instructor, pregunta, esto de SAP, ¿cómo lo configuro? Disculpe que no. Me repite, por favor, porque no le entendí muy bien, se entrecortó. Esto aquí del panel este que estamos viendo, ¿cómo se configura el maíz? No, esto nomás, la configuración ya está. Ustedes lo que tienen que hacer es iniciarlo. O sea, hacen la base de datos, la hacen por acá, MySQL. ¿Sí? Acá ya ustedes generan la base de datos y tienen aquí la conexión y ahí ya queda montada la tabla. Al quedar ya montada la tabla, ustedes nomás ejecutan en el SAM el servidor MySQL y el servidor Apache y a él ya empieza a correr, él ya empieza a funcionar. Lo que tienen que tener en cuenta y lo que les digo es este puerto que hay aquí para que eso funcione de manera correcta. O sea, confirmar de que es el mismo. Sí, señor. Este que ustedes tienen acá es el que ustedes tienen que hacer la conexión aquí dentro del código. O sea, este valor que tienen aquí. La tabla ya base de datos, como ustedes la crearon aquí, es la forma en que ustedes la tienen la forma en como ustedes llamaron la base de datos, es la forma en que la tienen que llamar exactamente en ese punto que tenemos nosotros ahí en pantalla. De la misma forma. ¿Ustedes cómo lo comprueban? Al correr este servidor de bases de datos, ustedes van aquí a administrador,
van acá a bases de datos y aquí está el nombre de todas las bases de datos que ustedes están ejecutando en ese puerto de ese servidor local. Entonces simplemente lo llaman, así se llama, ejemplo clase, y ya mediante los comandos de SQL, entonces ustedes ya hacen el llamado. Entonces miren, aquí llamé solo la tabla cursos y la estoy desplegando. ¿Bien? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, reclamo, inquietud? ¿No? Como siempre lo No, decimos, ¿no? Esto se aprende es haciendo, ¿no? Entonces hay que ensayar, hay que mirar, hay que hacer, ¿no? Vamos a mirar entonces cómo estructuramos bien el contenido de las asesorías que tenemos para las próximas 2 semanas. Y nada, hacerle. Yo pienso que hay que hacerle a todo esto y no olviden que tienen que ejecutar de ahora en adelante todo este sistema de control de versiones para que por favor lo trabajemos bastante. Muchachos, gracias. Eso sería todo por hoy. Feliz noche. Gracias, profe, a usted. muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.